Buenas tardes a todos. Gracias, Jaque, por la introducción, como siempre. Damos gracias al Señor en esta tarde por poder compartir su palabra. Damos gracias por Radio Bíblica Siloé, por los hermanos que están allí atrás en los controles, haciendo que todo esto funcione. Y bueno, mis hermanos, como todos saben, en Simplemente Jesús estamos estudiando la epístola de Judas, aquella epístola cortita que está antes de Apocalipsis. Así que les invito a todos aquellos que puedan tener una Biblia en sus manos y que la puedan abrir en Judas. Quiero dar un repaso de lo último que dimos. En nuestro último programa hablamos acerca de la profecía de Enoc. Vimos que Enoc profetizó acerca de la segunda venida de Cristo, donde Él vendrá a juzgar a los pecadores, a todos aquellos que no se han arrepentido y que no han creído en su Hijo. Luego vimos algunos pecados de los apóstatas. Vimos que son murmuradores, allí en el versículo 16, dice que son murmuradores, es decir, que murmuran de todas las cosas, que son querellosos, que critican, que se quejan, que andan según sus propios deseos, es decir, que viven una vida totalmente inmoral, hablan cosas infladas, no sale nada bueno, nada agradable, nada edificante de sus palabras, de sus bocas, y son personas que adulan a otras personas para engañarlas, para sacar provecho de ellas. En el día de hoy veremos cómo Judas ahora, mis hermanos, se conduce a sus hermanos en Cristo. Ahora cambia un poco la dirección de lo que Judas viene hablando. Va a seguir hablando de la apostasía, pero ahora se va a dirigir a sus hermanos en Cristo, para que ellos aprendan a cómo responder en medio de la apostasía. Ya todos sabemos que vivimos en un mundo de apostasía. Somos conscientes de eso. La pregunta es, ¿cómo debe responder el cristiano frente a este mundo de apostasía? Y es lo que vamos a ver hoy en este estudio. También vamos a ver que Judas empieza a dar otras características de los apóstatas, y él menciona que los apóstatas son personas que no tienen al Espíritu Santo. Pero bueno, no me quiero adelantar. El mensaje de hoy lo titulé "No tienen al Espíritu", obviamente haciendo alusión al Espíritu Santo, y lo dividí en tres partes. Primero vamos a ver que en el versículo 17 Judas dice que debemos tener memoria de las palabras de los apóstoles. Ese sería el primer punto. Segundo punto, burladores e inmorales, versículo 18. Y tercer punto, divisiones sensuales y que no tienen al Espíritu, versículo 19. Lo voy a volver a repetir. Primer punto, tener memoria de las palabras de los apóstoles. Segundo punto, burladores e inmorales. Y tercer punto, divisiones sensuales y que no tienen al Espíritu. Vamos a leer del versículo 17 al 19. Ese es el pasaje que vamos a exponer hoy. Judas 17 al 19. Dice así: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir tu palabra. Te pido que seas tú ahora, Señor, a través de las Escrituras, que nos estés hablando, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté dirigiendo en este estudio, Señor. Te pido por los hermanos que estén escuchando, que puedan estar atentos a tu palabra, que todo lo que los distrae, que todo lo que esté en su mente ahora y que no lo deja estar atento a la luz de tu palabra, que lo puedan hacer a un lado, Señor, y ahora solamente concentrarse en lo que tú nos quieres enseñar en esta tarde, Padre. Te pido que me ayudes a mí también a exponer tu palabra, y te pido también, Señor, por la tecnología, para que todo funcione bien y que sea un tiempo de edificación y un tiempo de bendición para todos nosotros, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis hermanos, como ya dije los tres puntos que vamos a tocar hoy, quiero comenzar primero con el primer punto. Tener memoria de las palabras de los apóstoles. Esto es lo primero que dice Judas. Recuerden que ahora Judas se va a conducir a sus hermanos en Cristo. Ahora se dirige a ellos. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pero vosotros,
Ahora Judas se dirige particularmente a sus hermanos en la fe. La palabra pero marca un contraste. Las características anteriores que Judas mencionó de los apóstatas y que hemos estado viendo a lo largo de la serie de esta epístola, no son características de los verdaderos cristianos. Repito, no son características de los verdaderos cristianos. Mis hermanos, si a la luz de todo lo que estuvimos viendo acerca de los apóstatas, de cómo viven, de sus herejías, de las cosas que hacen dentro de la iglesia, son cosas que no están en la vida de un verdadero cristiano. Por eso nosotros debemos examinarnos. Si todas estas características que yo estoy viendo de los apóstatas son características que están en mi vida, algo anda mal. Pero ahora Judas se dirige a sus hermanos y le dice, pero vosotros, amados, es decir, sus amados en Cristo Jesús, tened memoria. Quiere decir, recuerden. La pregunta es, ¿de qué deben recordar o de qué deben tener memoria estos hermanos? Bueno, Judas da la respuesta, dice, de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Los apóstoles, hermanos, dejaron su enseñanza en las Escrituras. Si nosotros leemos las Escrituras, estamos leyendo las enseñanzas de los apóstoles, hablando del Nuevo Testamento, obviamente. Y los apóstoles dejaron sus enseñanzas en las Escrituras, incluyendo la advertencia a la generación venidera acerca de los apóstatas, para que los futuros cristianos estuvieran preparados para esta realidad y que no fueran tomados por sorpresa. Mi hermano, quien no conoce la realidad de que habrá falsos maestros, de que habrá falsos cristianos que van a dividir a la iglesia, es un ignorante de la Biblia. Significa que no conoce la Biblia. Porque cualquiera que lee la Biblia se da cuenta que hay falsos maestros. Se dará cuenta que habrá apostasía. Porque los apóstoles lo dejaron bien en claro. Si uno lee Judas, lee a Pablo, lee a Pedro, hasta nuestro propio Señor Jesús habló acerca de esto. Está bien en claro en la Escritura que estas cosas van a suceder. Y basta con solamente mirar un poco el mundo hoy en día. Iglesias donde hay falsos maestros, iglesias donde hay falsos cristianos, personas que están predicando otras cosas. Esas cosas pasan y la Escritura lo deja bien en claro que van a pasar. Veamos cómo la Escritura nos habla acerca de esto. Yo voy a dar algunos ejemplos. Cuando estaba preparando el mensaje tenía muchísimos versículos para hablar acerca de esto. Escogí solamente algunos. Hechos 20, 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es interesante, porque la apostasía no solamente viene de afuera, sino que también viene de adentro. Dice que se levantarán hombres de vosotros mismos para arrastrar así a los discípulos. El problema muchas veces no viene de afuera, mis hermanos, sino de dentro de la iglesia. En 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pablo le dice a Timoteo, habrá tiempos donde las personas van a apostatar de la fe. Van a escuchar espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Y eso está pasando hoy en día, y pasa desde la iglesia primitiva. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras,
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Es bien en claro, mis hermanos. Es bien en claro. Se van a levantar esas personas en medio de la iglesia. Y eso está pasando hoy en día. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, Juan dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Se levantarán esos anticristos, dice Juan, esas personas que van a negar a Cristo, que van a ir en contra de la palabra de Dios. En segunda de Juan, capítulo 7, versículo 7 al 11, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que niegan acerca de que Cristo es Dios. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina que está revelada en las Escrituras, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Qué interesante, porque Juan está diciendo que aquel que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Hay gente que hoy en día dice: no, es que la doctrina no importa. Claro que importa. Es tan importante que incluso decide nuestro destino del alma. Si yo tengo la doctrina de Cristo, estoy en Dios. Estoy con Dios. Pero aquel que no persevera en la doctrina de Cristo, Juan dice que no tiene ni al Padre ni al Hijo. Así que la doctrina sí es importante. Nuestro Señor Jesús también habló acerca de esto, mis hermanos. Mateo 24, 24. Jesús dice: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y estos son algunos pasajes que yo escogí, hay más, hay muchos más. Entonces la Escritura nos habla bien en claro de este tema, para protegernos y para no dejarnos desviar de la verdad. Por eso, mis hermanos, no debemos ser pasivos, como si nada pasara. El versículo 3 de la carta de Judas dice que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Todo cristiano debe ser consciente de esta realidad. De lo contrario, cuando se presenta un falso maestro, a una falsa enseñanza, se va a dejar persuadir rápidamente. Por eso también un pastor debe estar velando, cuidando el rebaño de Dios, porque algunos, como dice Judas, se introducen encubiertamente para dividir la iglesia. Esto pasa y los apóstoles lo dejaron bien en claro. Entonces, mis hermanos, no deberíamos sorprendernos por la apostasía. Hay gente que hoy se sorprende: no, mirá todas las cosas que están pasando en los tiempos de hoy, mirá todos los falsos maestros, y mirá todas las herejías que hay, y mirá todas las personas que abandonan la fe. ¿Qué está pasando? Es algo normal. Es algo normal. La Escritura nos deja bien en claro: no te sorprendas. No hay nada nuevo bajo el sol. Estas cosas van a pasar. Y van a pasar hasta que Cristo regrese. Mientras tanto, va a seguir pasando. Y Judas dice que debemos tener memoria de las palabras de los apóstoles. Y miren cómo termina el versículo 17: de nuestro Señor Jesucristo. Tened memoria por las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Acá hay tres cosas que yo destaco. Primero, es interesante que Judas no se coloca como apóstol. Es interesante.
Judas no era apóstol. Esto ya lo dejamos bien en claro cuando hablamos de la introducción a esta epístola. Judas no era apóstol. Y Judas aquí no se está colocando como apóstol. Él dice, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Él no se está poniendo dentro de ese grupo de apóstoles. Y lo segundo, todos los apóstoles servían al Señor Jesús. Por eso dice de nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran siervos del Señor Jesús. Y tercero, los apóstoles fueron encomendados por el propio Jesús. Ninguno de ellos se autonombró apóstol porque quiso. Muy distinto a lo que pasa hoy en día. Hoy en día estamos llenos de personas que se autodenominan apóstoles. Algunos porque supuestamente recibieron alguna revelación de Dios, donde Dios les mostró que tenían que ser apóstoles. Otros porque supuestamente ya tienen más de 30 años en el ministerio y supuestamente si tú tienes ya tantos años en el ministerio ya puedes ser apóstol. Pero mis hermanos, esas cosas no definen a un apóstol y de hecho ya no hay más apóstoles. Ya no hay más apóstoles. Los requisitos para que alguien fuera apóstol era haber conocido personalmente a Jesús, haber sido escogido y enviado por el propio Jesús y haber sido testigo ocular de Jesucristo resucitado. Esos eran los requisitos para ser apóstol. Y como digo, ya no hay más apóstoles. Ya no hay. No le creas a esas personas que te dicen, no, yo soy apóstol y que aquello y lo otro. No, ya no hay. Alguno podría decir, bueno, a mí se me presentó Jesús. Yo a Jesús lo vi. Pero eso es mentira. Porque la escritura deja bien en claro que al último que se le apareció Jesús fue el apóstol Pablo. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 8, voy a leer. Dice Pablo, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como un abortivo, me apareció a mí. Qué interesante. Por último, dice Pablo, me apareció a mí y como un abortivo. El último apóstol fue Pablo. Y al último al cual se le apareció Jesús fue Pablo. Entonces no le creas a esas personas que te dicen, no, es que a mí Jesús me vino a visitar y que yo lo vi, no. Nosotros vamos a ver a Cristo en la presencia eterna, cuando partamos a su presencia. Mientras tanto, aquí en el mundo, nadie ha visto todavía a Jesús, persona a persona. Entonces, lo primero que debemos de saber, mis hermanos, en este primer punto, es la realidad de la apostasía. Es recordar las enseñanzas de los apóstoles. Ellos nos dejaron bien en claro que la apostasía iba a suceder y está sucediendo, para que no nos agarre de sorpresa. Ahora veamos específicamente lo que los apóstoles decían acerca de los falsos cristianos. Versículo 18. Los que os decían, es decir, los apóstoles, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y esto me da lugar a mi segundo punto, burladores e inmorales. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores. Cuando dice en el postrer tiempo, quiere decir al final de la época o temporada actual. Esto alude al tiempo entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Y Judas dice que estos apóstoles habían dicho que habrá burladores. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3, dice Pedro, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Estos apóstatas son burladores porque se burlan de los planes de Dios para el futuro y no creen en el futuro juicio de Dios. Eso lo dice Pedro. Si leemos un poquito más en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 y 4, vuelvo a leer. Lo voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice, ante todo sepan esto,
que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pedro aquí habla de aquellas personas que se burlan de la segunda venida de Cristo, que se burlan diciendo que no habrá juicio por parte de Cristo. Y Pedro contesta más adelante, en el mismo capítulo, el capítulo 3, versículo 8 al 10, diciendo, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la entienden, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay serán quemadas. Pedro contesta diciendo que Dios es paciente, esperando a que todos sus escogidos vengan al arrepentimiento, para luego traer el juicio final. Por eso Pedro dice en el versículo 10 que el día del Señor vendrá como ladrón. Mis hermanos, un ladrón no avisa cuando va a robar. No es que te llama por teléfono y te dice, fulanito, déjame la llave en la puerta, hoy voy a robarte. No, sería muy tonto ese ladrón. El ladrón va y te roba, es algo inesperado, algo que te agarra de sorpresa, algo que no esperás. De la misma manera, la venida de Cristo será algo impensado para muchos. Hay muchos que hoy se burlan. No, eso es mentira, eso es todo un cuento, te dicen. Eso de que la segunda venida de Cristo, no creas en eso, te dicen. Otros que ni siquiera creen en que Cristo regresará. Pero Dios está dando la oportunidad ahora, para que las personas se arrepientan. Porque luego, cuando Cristo regrese, ya no habrá segunda oportunidad. Ya no habrá oportunidad para esas personas que se burlan. Para esas personas que quisieron ser indiferentes frente al mensaje del Evangelio. La oportunidad es ahora. Y mis hermanos, hay personas que niegan todas las doctrinas cristianas para justificarse de su vida inmoral. Hay personas que creen en ciertas partes de la Biblia. Creen en que Dios es amor, un Dios de gracia, un Dios de perdón, y así es. La Escritura nos deja bien en claro que Dios es amor, es un Dios de gracia, de misericordia, de perdón. Pero esas personas que creen esas doctrinas te niegan otras, diciéndote, no. Dios no es un Dios justo, te dice. Dios no es un Dios santo. La segunda venida de Cristo no será para castigar a los pecadores, te dicen. Y claro, ellos se quedan con las partes bonitas y quieren quitar el resto de las doctrinas para justificar su vida inmoral, para seguir viviendo en pecado. Porque es muy fácil decir Dios es amor y vivo como quiero, y Dios me perdona. Es muy fácil eso. Pero mis hermanos, Dios es Dios, y Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo, y como dice la Escritura, Dios es fuego consumidor. Yo no puedo tomar una parte de Dios y la otra parte desecharla, quitarla. Yo no puedo tomar las partes bonitas de la Biblia y luego la segunda venida de Cristo sacarla. No. Un verdadero cristiano abraza toda la palabra de Dios. Pero hay personas que niegan ciertas doctrinas para seguir viviendo su vida de pecado. Ellos creen, no, es Dios, está todo bien con Dios, te dicen. Dios me perdona de todo lo que hago. Y así viven y viven en pecado. Y son personas que algún día darán cuenta delante de Dios. Y Cristo va a regresar. Cristo va a regresar. No importa esas personas que están allá afuera burlándose. No importa esas personas que tú le predicas el Evangelio y se te burlan en la cara. Cristo volverá. Cristo va a volver. Volverá. Y como dijimos en el mensaje pasado, Él volverá para juzgar esta vez a aquellos que no creyeron en Él. Entonces, estos hombres
según los apóstoles, son burladores, que andarán según sus malvados deseos. Esto es un poco ya lo que dijimos anteriormente en el versículo 16. Vimos que los apóstatas andan según sus propios deseos. Son personas que viven de acuerdo a sus pasiones pecaminosas, tienen un estilo de vida inmoral, un estilo de vida descontrolado, un estilo de vida contrario al que nos dicen las Escrituras. Entonces, estos hombres son burladores que viven una vida inmoral. Y esto me da lugar a mi último punto. Divisiones sensuales que no tienen al Espíritu. Versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Comienza el versículo 19 diciendo que causan divisiones. Estos hombres, estos apóstatas, dividen la iglesia, rompen con la comunión de los santos. En Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 6, Pablo habla acerca de la unidad del Espíritu, de cómo la iglesia se debe mantener unida. Y dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La idea aquí, según Pablo, es que los cristianos deben permanecer en comunión y en unión porque son parte de un mismo cuerpo. Tienen al mismo Espíritu Santo. Han sido llamados a una misma esperanza. Tienen a un mismo Señor, el cual es Cristo. Comparten una misma fe, un mismo bautismo, y ahí habla del bautismo en agua. Y tienen un mismo Dios, que es Padre de todos y sobre todos. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros, la iglesia, debe permanecer unida y no dejar que las diferencias nos dividan. En Filipenses 2:2, Pablo dice: hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Es ese propósito que tiene Cristo con su iglesia, que permanezcan unidos, en amor, en armonía, juntos, porque tenemos realidades eternas que nos hacen formar parte de la misma familia, a pesar de las diferencias. Pero ¿qué pasa? Estos apóstatas, en vez de unir a la iglesia, la dividen y causan problemas dentro de la congregación. Son esas personas en las que están haciendo grupitos en la iglesia, en las que meten el chisme y empiezan a dividir la iglesia y a corromperla, y empiezan a hacer de tropiezo para otros hermanos en la congregación. Siempre pongo el mismo ejemplo de un pastor que me contaba que empezaron a venir supuestamente nuevos hermanos a su congregación, y esos supuestos hermanos, entre comillas, empezaron a dividir la iglesia, empezaron a poner a las personas de la iglesia en contra del pastor, y empezaron a predicar incluso cosas contrarias a lo que el pastor estaba predicando. Y él tuvo que poner mano firme, porque la iglesia se estaba descarriando, se estaba dividiendo. Entonces, estos hombres dividen la iglesia, y eso es un problema. Es un problema muy serio. Hoy vemos iglesias donde hay grupos, donde hay divisiones. No, yo me hablo con fulano, con aquel no quiero saber nada. Eso no debería pasar en una iglesia. Incluso hay personas, mis hermanos, que van a una iglesia para arrastrar discípulos, para llevarse a los miembros de esa congregación a otra. Y eso pasa muchas veces, que uno va a una iglesia y: che, fulano, venite a nuestra iglesia, vení, mirá, nuestro pastor es más carismático, allá hay mejor música, tenemos más actividades, más ministerios, vení. Y empiezan a llevarse a las personas de esa iglesia a otra. Eso pasa muchas veces, y es triste ver eso. Bueno, los apóstatas son así, dividen la iglesia, corrompen la iglesia.
No quieren que la iglesia esté unida. Quieren corromperla. Y hermano, cuando una iglesia se empieza a corromper por dentro, es muy grave. Pero no solamente dividen la iglesia, sino que, dice en el versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales. Y aquí mucha atención. Aquí no quiere decir que son sensuales en el ámbito sexual. Los apóstatas, ya hemos hablado anteriormente, que sí, que tienen una vida, un estilo de vida inmoral en el área de la sexualidad. Ellos tienen una ética sexual no bíblica. Son inmorales sexualmente. Pero la palabra aquí sensuales no está haciendo mención al ámbito sexual. Lo que quiere decir es que ellos se presentan muy espirituales a los ojos humanos. Son esas personas que uno las ve y dice, wow, qué espirituales. Pero en realidad son personas terrenales. Ellos se muestran espirituales, pero son terrenales. Podrán ser muy religiosos, pero no tienen vida espiritual. Por eso Judas utiliza la palabra sensuales. Santiago habla en su epístola de la sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal. En el capítulo 3, versículo 15 dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Esa es la sabiduría de los apóstatas. Los apóstatas muestran una preocupación extrema por las cosas de este mundo. No les interesa hacer tesoros en los cielos. Les preocupa solamente las cosas temporales y materiales de esta vida. ¿Por qué? Porque son hombres naturales. Son hombres sensuales. Piensan en el aquí y en el ahora. Pero claro, uno los escucha hablar y son muy espirituales. Pero son hombres naturales. Y lo último que dice Judas, que no tienen al Espíritu. Que no tienen al Espíritu. Mi hermano, no hay duda alguna de estos hombres que Judas está mencionando, no hay duda alguna de que no son cristianos. No hay duda alguna. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Y la Escritura deja bien en claro que aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Aquel que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice Pablo? No es de él. Es imposible que alguien diga ser cristiano y no tener el Espíritu Santo. Te estás contradiciendo. O sos cristiano y tenés el Espíritu, o no sos cristiano y no tenés el Espíritu. Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo morando en él. Pero Judas dice, estos hombres no tienen el Espíritu. Ya está, no son de Cristo. William MacDonald, en Comentarista, dice acerca de esto, y cito, nunca nacieron de lo alto, haciendo mención a los apóstatas, y por ello son totalmente incapaces de comprender las cosas de Dios. La Escritura dice que solamente aquellos que están en Cristo pueden comprender las cosas espirituales. Aquellos hombres naturales no pueden discernir las cosas espirituales, porque se han de discernir espiritualmente. Y estos hombres son terrenales. No hay vida espiritual en sus vidas. Aparentan, sí, aparentan. Uno los escucha y suenan muy espirituales, pero están muertos por dentro. Siguen muertos en sus pecados. Siguen con un corazón endurecido. Siguen siendo cadáveres espirituales. A modo de conclusión, hemos visto que debemos recordar las palabras de los apóstoles. El versículo 17 dice, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como cristianos debemos estar constantemente estudiando las Escrituras. No solamente para conocer esta realidad de la apostasía que dejaron bien en claro los apóstoles,
sino que además debemos hacerlo para mantenernos firmes en la fe, para crecer en nuestras vidas como cristianos y no dejarnos engañar por cualquier persona que viene con enseñanzas raras. Entonces debemos estar constantemente estudiando las Escrituras. No debería sorprendernos la apostasía, mis hermanos. No debería sorprendernos. Si a ti te sorprende esas iglesias donde se predica otro evangelio, los falsos maestros, la gente que abandona la fe, si a ti te sorprende eso, es un indicio a que conoces muy poco tu Biblia. Y segundo, tengamos cuidado con la división. Seamos personas que promuevan la comunión y la armonía dentro de las iglesias locales. Somos familia en Cristo. Y a pesar de las diferencias, que las hay, porque nadie es igual, somos todos distintos, nos hemos criado en lugares distintos, en una cultura distinta, en familias distintas, pero a pesar de las diferencias tenemos realidades eternas que nos unen con nuestros hermanos en la fe. Tenemos un mismo Señor, un mismo Dios, una misma fe, somos parte de una misma familia. Y para aquellos que no conocen al Señor, hablamos de que los apóstatas son burladores. Son burladores. Alguno dirá, bueno, yo no me burlo de Dios, yo no me burlo de su segunda venida, yo solamente ignoro eso, solamente no creo. Pero el hecho de que estés ignorando esta realidad, como muchos hacen hoy en día, ya es un problema para tu vida, amigo y amiga. Ya es un problema. Porque la Escritura deja bien en claro que Cristo volverá y que nadie escapará del futuro juicio de Dios. Así que si tú eres una de esas personas que escucha el Evangelio y que, bueno, esa es tu verdad, yo tengo otra verdad, bueno, yo ignoro esto, tú estás en serios problemas. Pero Dios, en su misericordia, no nos dejó en nuestros pecados, sino que envió a su Hijo, Jesucristo, el cual vivió una vida perfecta y murió en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados, y resucitó al tercer día, para que ahora pudiéramos tener reconciliación y perdón con Dios. Por lo tanto, si tú hoy te arrepientes y crees en Cristo, serás salvo. Es ahora la oportunidad. No mañana, es ahora la oportunidad que Dios está dando a los pecadores para que se acerquen a Él. Él no va a rechazar a nadie que se acerque a Él con un corazón arrepentido. Acércate hoy a Dios, confiésale tu pecado y abraza por medio de la fe a su Hijo Jesucristo y a lo que Él hizo en esa cruz, muriendo por nuestros pecados. Arrepiéntete hoy y cree en Cristo hoy. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias por lo que nos enseñas en esta tarde, Señor. Es una realidad, Padre, en que la apostasía es algo que ocurre en nuestros tiempos, Señor. Y seguirá ocurriendo hasta que Cristo regrese, Padre. Ayúdanos a estar firmes en la fe. Ayúdanos a estudiar constantemente tu palabra. Si hay algún hermano que le cuesta estudiar las Escrituras, que tú lo ayudes, Señor. Si hay un hermano que le cuesta orar, que también lo ayude, Señor. Porque esas son cosas vitales en nuestras vidas, Señor. La oración y el estudio de la palabra es algo vital. Y si no estamos firmes en esas áreas, vamos a flaquear en el resto de las áreas de nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos a estar firmes frente a tanta apostasía hoy, a tantas personas que abandonan la fe, a tantas personas que supuestamente alguna vez te conocieron, pero sabemos muy bien que a la luz de tu palabra aquellos que te dan la espalda es porque verdaderamente nunca te conocieron, Padre. Y ayúdanos, como dice Judas, a luchar ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos por aquellos que todavía no te conocen, Señor, y que escuchen estos mensajes, que tú puedas obrar con poder, para que esas personas se arrepientan de sus pecados, Señor. Para que esas personas
crean en ti, crean en el Evangelio, Padre. Porque hay una realidad, Señor, de que Cristo volverá. Y será precioso para nosotros, tus hijos. Pero aquellos que no han creído en ti, Padre, la Escritura deja bien en claro que nadie va a escapar del futuro juicio que Cristo ejecutará, Padre. Y te damos gracias por nosotros, aquellos que estamos en Cristo. Porque la Escritura dice que hemos sido salvos de la ira venidera, Padre. Cristo llevó esa ira que nosotros merecíamos en la cruz. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Cristo hizo todo por nosotros, para que hoy, Padre, pudiéramos estar delante de ti, en una comunión, en una relación contigo, Padre. Te damos toda la gloria a ti, Padre. En nombre de Jesús. Amén.